Descubierto. El increíble castigo que recibió un pastor por humillar a una madre en público. La iglesia del pueblo estaba llena, y el aire tibio del domingo cargaba una atmósfera de celebración. Rosa, madre soltera de 35 años, se sentó en un banco desgastado junto a su hijo Diego. A sus 12 años, la guitarra salvaba al niño de las garras del silencio, llenando su mundo de acordes y melodías soñadoras. Pero ese día, la música se perdería entre las palabras hirientes del pastor. ¿A quién va a llevar una madre soltera? ¿Acaso esto es un futuro? Con esos harapos no llegarán lejos. Resonó la voz firme del hombre venerado, dejando a toda la congregación en un sudoroso silencio. Rosa sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Ese último comentario, ese golpe, aquella burla que parecía apoyarse en su propia fragilidad, se clavó en su corazón como un espejo quebrado. Mientras las risas de los asistentes llenaban sus oídos, Rosa vio a Diego. Su rostro, normalmente radiante, se deformó en una mueca de vergüenza. Gotas de tristeza caían por sus mejillas. La música, su refugio, amenazaba con esfumarse del alma del niño, y eso era un golpe devastador. Las risas se convirtieron en un eco lejanísimo, y el universo de Rosa se centró en el rostro de su hijo. «Prometo que no dejaré que esto te destruya», se susurró a sí misma mientras abrazaba a Diego con fuerza. Esa noche, en su pequeño cuarto, la determinación comenzó a crecer dentro de Rosa como una tormenta. No permitiría que un comentario despreciativo apagara la luz que iluminaba su hogar. Los recuerdos de años de lucha, sacrificios y el estigma de ser madre soltera la llevaron a un punto de inflexión. Este no es solo mi duelo, es el de todas nosotras, las que luchamos en silencio, pensó. Pero la confrontación no sería fácil. El pastor era una figura intocable, invulnerable, rodeada por un halo de respeto que trataba a todos como peones en su juego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión emocional en Rosa crecía. Cada paso hacia la iglesia se sentía como una batalla. Su mente iba y venía, atormentada por dudas. ¿Eran sus palabras lo suficientemente pesadas para hacer una diferencia? ¿Tendría el valor de hablar frente a aquellos que habían guardado silencio? La idea de enfrentar al pastor era aterradora. Su figura majestuosa, acompañada de sus fieles seguidores, parecía impenetrable. Cuando finalmente llegó ese día, Rosa se colocó frente a la multitud, su voz chisporroteante impregnada de emoción. Así como él tiene su historia, empezó, su corazón golpeando su pecho, también tengo yo la mía. En el instante que las palabras salieron de su boca, el aire se tornó espeso, y un silencio atónito abrumó al público. Los murmullos eran más que ruido. Eran sus temores que resonaban en su ser. ¿Estaba realmente lista para esto? La incertidumbre la desafió. Y en ese momento, Rosa sintió cómo la angustia en sus entrañas alcanzaba su punto álgido. ¿De verdad podría cambiar el rumbo de su vida y la de su hijo? El alboroto y la confusión se precipitaron, las miradas cambiaron, mientras la sombra del juicio comenzaba a posarse sobre todos. La verdad podría ser liberadora, pero también devastadora. Rosa mantenía la mirada firme hacia adelante. Su lucha apenas comenzaba. El silencio se extendió como una manta pesada, atrapando a Rosa en un instante que parecía eterno. Cada mirada se aferraba a su figura, un torbellino de emociones. La congregación, antes cómplice del pastor, ahora la observaba con una mezcla de curiosidad y juicio.
Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero todo su ser se iluminó con una chispa de valentía. No podía retroceder. No solo estaba luchando por ella, sino por cada madre que había soportado el peso del desprecio en silencio. ¿Por qué debe ser un pecado ser madre soltera?, cuestionó con voz quiebra pero firme. He trabajado arduamente día tras día para darle a mi hijo un futuro del que no solo me sienta orgullosa, sino que también sea capaz de soñar. Su emoción fluyó de manera natural. Cada palabra se convertía en un ladrillo con el que construía su propia fortaleza. En su interior, el miedo comenzaba a disolverse. A medida que hablaba, enfrentaba no solo las miradas del público, sino también sus propios demonios. Las voces que se burlaban de ella en la soledad de la noche, las que cuestionaban su capacidad como madre, comenzaban a mermar su fuerza. Había un poder oculto en su verdad. Cada confesión la liberaba un poco más. Mientras hablaba, vislumbró a Diego, su rostro reflejando un destello de admiración, y eso le dio aún más energía. Esas palabras hirientes son un eco de una sociedad que no ve nuestras luchas. Pero, ¿y si esta lucha nos convierte en más fuertes? Rosa finalmente se preguntó, uniendo su destino al de María, otra madre soltera en su barrio que había enfrentado similares críticas. Y por primera vez, su historia resonó dentro del contexto colectivo de tantas mujeres que habían sido silenciadas. La audacia que sentía se intensificó cuando la multitud comenzó a reaccionar. Algunos, visiblemente incómodos, se movieron en sus asientos. Otros intercambiaron miradas cargadas de sorpresa. La atmósfera comenzaba a transformarse. La resistencia del juicio moral se volvía cada vez más débil. Con cada palabra Rosa desmantelaba las opiniones prejuiciosas que la encerraban, y al mismo tiempo comenzaba a tejer redes de comprensión entre los asistentes. En su mente, estaba clarificando su identidad. No era solo una madre soltera, era una mujer con una voz, con derechos y con una visión. ¿Qué pasaría si el mismo pastor, a quien tanto había temido, mostrara aprecio por su coraje? La idea susurró en su mente, cautivando esa pequeña chispa de esperanza. Al finalizar su discurso, Rosa sintió que había cruzado un umbral. No esperaba aplausos, ni mucho menos un cambio inmediato. Lo que deseaba era sembrar una semilla de reflexión en cada uno de los presentes. Sin embargo, el pastor, al ver su desafío, tomó la palabra. Su rostro, antes seguro, se oscureció con la incertidumbre de la confrontación. «Esto es un lugar de perdón, Rosa», comenzó, pero su tono carecía de la autoridad de antaño. Las palabras de Rosa habían desatado algo en su interior, y el desafío apenas comenzaba. Ella accedía a un campo de batalla, no solo contra un hombre, sino contra una ideología que había permitido la opresión del amor y la compasión. A medida que esa sensación de desafío se apoderaba de la sala, una idea brotó en la mente de Rosa. La confrontación no terminaría aquí. Tenía más que decir y más por luchar. Había un mundo más allá de estas cuatro paredes donde su voz podría resonar aún más fuerte. Tomando una respiración profunda, dio un paso al frente. No solo hablaré por mí, sino por todas aquellas que creen que su voz no tiene valor. El silencio volvió a caer, pero ahora estaba impregnado de expectación. Diego, sentado en la primera fila, observaba a su madre con un orgullo que solo él podía entender. El verdadero desafío de Rosa aún estaba por comenzar, y la pregunta latente se hacía más fuerte. ¿Cómo podía, con su historia, comenzar una revolución personal que podría cambiar su futuro y el de su hijo para siempre? El eco de sus propias palabras reverberaba en la mente de Rosa mientras se alejaba del púlpito, con un torbellino de emociones cruzando su ser. Había desnudado su alma frente a la congregación, haciendo visible una lucha que durante años había llevado en silencio. Aunque el desafío que había planteado resonó en las paredes del auditorio, también la llenó de una mezcla de vulnerabilidad y poderosa determinación. Con cada paso que daba, se cuestionaba lo que significaba realmente ser voz de un cambio. Lo que había comenzado como una defensa personal,
se transformó en un cóctel de indignación y propósito. Sentía que había pisado un terreno fértil, listo para ser cultivado con historias de vidas como la suya. ¿Verdaderamente podría reescribir su narrativa? Esa noche, al salir de la iglesia, algo dentro de ella había germinado. Camino a casa, su mente se dibujaba con el reflejo de las caras que había visto, algunas de rechazo y otras de sorpresa. Rosa tomó una decisión. Si estaba dispuesta a desafiar al pastor, también podía desafiarse a sí misma con el mismo fervor. Era el momento de abordar los años de autodesprecio y los patrones de inseguridad que la mantenían anclada. Había comenzado una batalla por su propia voz. Ahora debía pertrecharse de nuevas herramientas para llevar esa lucha más allá de sus circunstancias actuales. El día siguiente la encontró en la biblioteca del barrio. Con libros esparcidos a su alrededor, comenzó a investigar sobre derechos de las madres solteras, movimientos feministas y proyectos de empoderamiento. Rosa se sumergió en las páginas, absorbiendo información que podía usar como fundamento para su misión. Era tiempo de equiparse no solo con emociones, sino con el conocimiento que la fortalecería ante cualquier adversidad. Mientras leía, la perspectiva sobre su propio papel en la sociedad fue transformándose. Se dio cuenta de que no solo era una madre que luchaba por el bienestar de su hijo, sino también una mujer capaz de contribuir a un cambio profundo. Rosa comenzó a escribir un diario, documentando sus pensamientos, temores y visiones. Cada página se convertía en un testamento de su crecimiento personal, donde podía observar el avance de su autoconfianza. Sin embargo, el desafío no era solo interno. El próximo domingo, decidió volver a la iglesia. No podría permitir que la incomprensión y el juicio prevalecieran. Sabía que, si bien enfrentarse al pastor era complicado, era esencial demostrar que su lucha no se limitaba a una sola confrontación. Era una disputa que se extendería más allá de ese púlpito. Una guerra contra los estigmas y los patrones de opresión que habían marcado su vida. Al llegar a la iglesia esa mañana, sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. Pero esta vez, estaba preparada. No solo había ensayado lo que quería decir, sino que también había estudiado sobre la historia de las mujeres que estaban cambiando narrativas en todo el mundo. Cuando la multitud comenzó a llegar, se fijó en el rostro del pastor, que ahora parecía más inquieto que antes. Las palabras astutas de su discurso estaban listas para ser confrontadas. Fijó su mirada en el público, sintiendo la conexión de sus diversas experiencias. La intención de Rosa no era traicionar sino empoderar, y con una determinación renovada, se acercó al micrófono una vez más. Esta vez, hablaré sobre la posibilidad de perdón, empezó, encontrando su voz con firmeza. Su corazón latía con intensidad mientras contemplaba la mirada expectante de Diego desde la primera fila. Había una carga simbólica en su mirada que le dio fuerzas. No solo era su madre, era su figura de cambio. Y así, se dispuso a liberar su historia no como una carga, sino como un llamado a la unión y la redención. El eco de su voz resonó con nuevos propósitos, y cada palabra la acercaba más a la gran revelación de su capacidad de transformar no solo su vida, sino también las vidas de muchas mujeres que la seguirían. Pero la tensión en el ambiente era palpable. Quedaba una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo respondería el pastor después de su segunda entrega? Todo estaba por decidirse. La atmósfera en la iglesia era eléctrica. El murmuro de la congregación se multiplicaba, una mezcla de anticipación y escepticismo. Rosa sintió cómo la adrenalina se transformaba en una mezcla de determinación y miedo. Había cruzado una línea, y el eco de sus palabras aún se mecía en el aire como una promesa inquebrantable. Mientras continuaba hablando sobre el perdón, cada palabra estaba cargada de un poder inesperado. Descubrió que su voz se volvía más firme, como una herramienta que podía romper barreras. A medida que los ojos de los miembros de la congregación se centraban en ella, comenzaba a sentir un cambio. La incomprensión que había oído antes se convertía en un espacio propicio para la reflexión y la empatía. Muchas de las miradas que la habían juzgado ahora se mezclaban con la curiosidad y el cuestionamiento. Ella no solo hablaba de sí misma,
sino que se convirtió en la voz de aquellas que habían silenciado sus luchas. Sin embargo, no podía ignorar la tensión palpable que emanaba del pastor. Su rostro mostraba una mezcla de enojo y preocupación, como si el terreno que había dado por sentado se desvanecía bajo sus pies. Mientras Rosa con valentía abordaba la necesidad de romper los ciclos de humillación, notó que el pastor comenzaba a inquietarse, moviéndose en su asiento mientras sus manos se crispaban en el respaldo del micrófono. ¿Qué haría? Esa pregunta se convirtió en una sombra en su mente. La resonancia de sus palabras se convertía en un espejo que reflejaba la lucha de muchas mujeres. Uno tras otro, los relatos de vida comenzaron a surgir en su mente. Historias de sacrificios y fracasos que se estaban transformando en catalizadores de valor. Entendió que la liberación personal era solo el primer paso. El cambio real requería la vulnerabilidad de ir más allá de su propia experiencia y tocar el dolor de otros. Al extender la mano hacia la audiencia, no solo se enfrentaba a su propio pasado, sino que estaba invitando a los demás a confrontar su propia compasión. Hoy más que nunca necesitamos un cambio, proclamó. No queremos ser sometidas a roles que otros nos han impuesto. No somos etiquetas o descripciones limitantes. Somos mujeres, fuertes, resilientes. Merecemos ser escuchadas. Al decir esto, observó al pastor. Su mirada se volvió decidida, y tomó plena conciencia de que lo que estaba en juego no era solo su historia personal, sino una confrontación contra el patriarcado institucionalizado. De repente la sala se volvió silenciosa, como si el aire se hubiera vuelto denso. Durante un momento, Rosa pudo escuchar el palpitar de su propio corazón. Era evidente que había cruzado una línea. Las convicciones antiguas estaban por tambalearse. El desafío que había planteado ante la congregación comenzó a resonar más allá de sus propias palabras. La posibilidad de que sus pensamientos pudieran incitar un cambio real la llenó de un nuevo sentido de urgencia. Pero al mismo tiempo, se avecinaba otra pregunta. ¿Realmente estaba lista para afrontar las posibles repercusiones de su audaz declaración? ¿Y qué haría el pastor frente a un desafío que jamás había anticipado? Rosa sabía que las respuestas estaban a punto de revelarse, y la tensión que la rodeaba no podía intensificarse más. Al final de su intervención, el pastor finalmente se puso de pie, y su mirada estaba fija en ella con una mezcla de desafío y furia contenida. El momento definitorio había llegado. ¿Cómo respondería ante su valiente declaración? La congregación se contuvo en un suspiro colectivo, y Rosa se preparó para la que podría ser la respuesta más crucial de su vida. La sala parecía contener el aliento. Todos estaban a la espera de la verdad que podría catapultar a Rosa a una nueva realidad, o sumergirla nuevamente en la oscuridad. La incertidumbre había alcanzado su punto cúlmine. La mirada del pastor atravesó la sala, pero no era la única presencia que presionaba sobre Rosa. Se sintió expuesta, pero al mismo tiempo, un resplandor interno comenzaba a crecer. Esa sensación era el reconocimiento de su valentía, un fuego que la empujaba a seguir adelante. ¿Por qué de repente? La inseguridad que solía dominarla se transformaba en un impulso casi físico, para romper con los esquemas anquilosados. Observó cómo el pastor contenía el aire en sus pulmones, como si el aire mismo se volviese venenoso. La resistencia que había visto muchas veces en él ahora se convertía en su mayor debilidad. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Rosa?, lanzó el pastor con voz temblorosa, apenas controlando su indignación. El desafío latente en sus ojos era claro. Su papel no era solo de liderazgo, sino también de un guardián de un orden establecido que se veía amenazado. Rosa, consciente de cada latido que resonaba en su pecho, decidió enfrentar ese miedo. Estoy hablando de verdad, de autenticidad. Necesitamos ser capaces de separarnos de las cadenas que nos han impuesto, replicó. Su voz resonaba más fuerte. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que la imagen de la mujer que había sido se desvanecía, reemplazada por una figura que no solo quería hablar, sino que deseaba influir. Miró a la congregación,
buscando en las expresiones de sus rostros alguna señal de apoyo. Algunas mujeres asintieron suavemente, mientras otras parecían inquietas. Era un mar de reacciones humanas que le recordaban la complejidad del proceso de cambio. Cuántas más como ella habían sentido la mordaza del silencio. El reconocimiento se iluminaba en su mente como una posibilidad a explorar. Este no es un ataque personal a ti, pastor. Lo que propongo es un cuestionamiento, un llamado a la reflexión profunda. No se trata de debilitar tu autoridad, sino de expandir nuestra comprensión de lo que significa ser humano, remarcó. Rosa, en ese instante, reconocía que estaba ofreciendo una señal de conexión, y no un desprecio. Ella también enfrentaba sus propios demonios, pero ahora era la oportunidad de poder combatirlos. El pastor balbuceó, incapaz de encontrar una respuesta apropiada. Rosa sentía que todo estaba en su contra, pero a la par, el suelo que solidificaba la voz de su infancia estaba desmoronándose. Aquella imagen del líder indiscutible se tornaba más distante con cada momento. Era un espejo que le ofrecía otro reflejo, y cada descubrimiento le daba una fuerza renovada. A medida que pasaban los segundos, Rosa sintió cómo la audiencia se transformaba, de testigos a partícipes en su viaje de descubrimiento. Sus corazones comenzaban a abrirse. Un eco de historias compartidas aparecía en sus pensamientos. La liberación era un viaje personal, pero ahora parecía involucrar a muchos más. La atmósfera estaba cargada de una nueva posibilidad. Sin embargo, el pastor estaba preparado para defender su territorio. No se debe desafiar la tradición con nuevas ideas ni conceptos tan radicales, Rosa. La Iglesia ha guiado a la comunidad por generaciones. Tus palabras pueden ser peligrosas, declaró con firmeza, intentando recuperar el control sobre la narrativa. Rosa cuestionaba cada parte de su dicho. ¿Peligrosa? ¿O tal vez, una salvación incierta para quienes no han sido escuchadas? Era un acto de equilibrio entre sus emociones y sus aspiraciones de cambio. La reacción del pastor había despertado en ella una nueva determinación. Era el momento de demostrar que su verdad tenía poder, que cautivaba e incomodaba a la vez. Lo que propongo es una conversación, no un ataque. La historia de cada uno de nosotros cuenta y somos responsables de escuchar, concluyó. Su voz resonaba ahora como un canto de guerra. La congregación intrigada temía el desenlace. El pastor, apretando los puños, podía sentir que la presión sobre su autoridad podría estar al borde de una ruptura. ¿Podría el coraje de Rosa dar lugar al cambio, o sería desmantelado por las estructuras que tanto tiempo habían funcionado? La inquietud se hizo palpable. Rosa sintió cómo el tiempo se detenía mientras su vida parecía oscilar entre un futuro esperanzador y la posibilidad de una antigua opresión. La pregunta que llenaba su mente era vital. ¿Quién dictaría el rumbo de las voces en la Iglesia? Por el pasillo de su mente recorría un pensamiento más profundo. Su propia verdad podría ser la chispa que la llevaría a un enfrentamiento aún más intenso. Si había comenzado un cambio, ¿qué otras verdades ocultas todavía necesitaban salir a la luz? Rosa sintió que el aire se volvía denso, casi pesado, como si cada palabra que había soltado reclamara un espacio vital que estaba reclamando en su vida. El malestar del pastor lo delataba. Su esfuerzo por mantener el control se tornaba patético ante la realidad cruda que ella misma había desenterrado. Aún así, había un hilo de adrenalina que le recorría el cuerpo. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. El pastor, cuya imagen de autoridad había comenzado a tambalearse, tomó un respiro profundo y mantuvo su postura, aunque su mirada vacilaba. Aquello alimentaba el fuego en el pecho de Rosa. Mientras él hablaba de tradición y del peligro de cuestionar lo conocido, su mente giraba en otra dirección. La fragilidad del sistema que había defendido tanto tiempo se le hacía evidente, y comprendió que ahora tenía una oportunidad para plantear una nueva narrativa. ¿Te has preguntado alguna vez, pastor, cuántas voces se han silenciado en tu búsqueda de mantener el orden? La pregunta surgió de su interior sin previa autorización,
pero la firmeza en su propia voz le dio confianza. Las reacciones de la congregación, tantas miradas pegadas a ella, la empujaban aún más. Quería que cada palabra expuesta dotara vida a esos temores que tantas veces se habían mantenido ocultos. El enfrentamiento era inevitable. El pastor se afligió, mas no podía ceder. No se trata de cuestionar a la autoridad, Rosa. Se trata de la fe y de lo que hemos defendido como comunidad a lo largo de los años. La ironía en sus palabras le devolvió a Rosa un palpitante sentido de claridad. ¿Y qué hay de esos que no se sienten parte de esa comunidad? ¿No deberíamos también escuchar sus historias? Tu lucha es también mi lucha, y no estoy aquí para derribar ni socavar, sino para construir una comunidad más inclusiva, argumentó, ahora separando su voz de sus emociones. Ella no solo estaba hablando por ella, sino por todas aquellas que alguna vez callaron. El pastor, sintiendo la presión incrementar, trataba de amortiguar su propia caída. Los cimientos de la fe no pueden ser movidos por el capricho de lo nuevo. Hay un riesgo en lo que propones, un riesgo que no todos estamos dispuestos a correr. Sus palabras resonaban como un eco de una indefensable postura, pero para Rosa eran el combustible que necesitaba. Tal vez el verdadero riesgo es seguir ignorando el cambio que llama a nuestras puertas. La fe no es un muro, es un puente, y yo estoy aquí para cruzarlo, declaró con una determinación renovada. Con cada afirmación, se enfrentaba a sus propios temores, se despojaba de aquel pasado que la confinaba. La congregación, expectante, comenzó a murmurar entre sí. Rosa podía escuchar fragmentos de sus conversaciones, palabras de asombro y comprensión. El entendimiento se estaba forjando entre ellos, un consenso tácito que daba paso a una nueva posibilidad. No solo se trataba de ella, sino de todas las que anhelaban ser vistas y escuchadas. El pastor, dando un paso hacia atrás, parecía por un instante un hombre perdido. No era solo su autoridad la que se desplomaba, sino también su sentido de hogar en un lugar que había regido por tanto tiempo. La inquietud carcomía su velada confianza, y Rosa aprovechó esa rendija. Es tiempo de replantear lo que hemos asumido como realidad. Permíteme ser parte del diálogo, y quizás, solo quizás, podremos construir algo mejor juntos, sugirió, sintiendo que su propia vulnerabilidad podría ser un puente y no una carga. La atmósfera cargada vibraba con promesas y temores. Rosa podría ser vista como la catalizadora de un cambio, pero esa carga no solo recaía en su espíritu. Había un camino por delante que probablemente la llevaría a desentrañar más verdades sobre sí misma. Se sentía frágil, pero al mismo tiempo poderosa. El futuro comenzaba a tomar forma. La mirada del pastor continuaba fija en ella, atrapada entre la incredulidad y el desafío, pero en su interior también comenzaba a fraguarse una inquietud. Quizás su férrea autoridad había escondido sus propias inseguridades. Con la revolución interna gestándose en ambas figuras, Rosa se preguntó en silencio si, de hecho, era capaz de forjar una misión que la llevara a romper todas las cadenas, no solo para sí, sino para todos aquellos en la sombra. ¿Podría su voz ser la chispa que encendiera la antorcha de aquellas que habían permanecido silenciadas? Ante ella, la respuesta se sentía inalcanzable, pero el deseo de descubrir la verdad la impulsaba a seguir adelante. El cambio apenas comenzaba, pero esta lucha se sentía tan intensa como un relámpago. ¿Podría Rosa realmente hacerse eco de las palabras que todos temían pronunciar? La hora del examen estaba cerca, y con ella, la revelación de otro secreto que podría arrastrar tanto a ella como al pastor por un camino inesperado. Sin saberlo, la sombra de consultor de la tradición comenzaba a vislumbrarse en su esencia. Un profundo silencio llenó el espacio, como si el tiempo se hubiera detenido. Rosa sintió la mirada del pastor como una carga, pero había una extraña emoción liberadora en su interior. Se dio cuenta de que su desafío no era solo contra la figura del pastor, sino contra la versión limitada de sí misma que había aceptado ser durante años. En ese instante, comprendió que aquel momento era crucial, no solo para ella,
sino para todos los que habían estado atrapados en el silencio. La congregación empezaba a procesar sus palabras. Un murmullo se esparció. Rosa llevaba años temiendo ser vista y escuchada. Ahora, su voz resonaba fuerte y clara, y parecía que el eco de su coraje comenzaba a calar hondo en quienes la rodeaban. Esa revelación la llenó de una audacia inesperada. No había lugar para la duda. Después de la confrontación, Rosa decidió que debía actuar, aclarar su visión, formalizar sus ideas y hacer que se escucharan. Consciente de que el pastor aún cargaba su resistencia, la idea de construir un espacio donde se pudieran compartir las historias de quienes habían permanecido en la penumbra comenzó a germinar en su mente. La idea era ambiciosa, casi titánica, pero sentía que sin una acción concreta, sus palabras no tendrían trasfondo. La primera parada fue buscar apoyo. Rosa necesitaba aliados, personas dispuestas a escuchar y compartir su visión. Se acercó a algunos miembros de la congregación que la habían manifestado su apoyo. Con cada conversación, su meta se iba definiendo. Se trataba de establecer un espacio de diálogo, un lugar donde diferentes experiencias pudieran ser compartidas sin miedo al juicio. Sabía que no sería fácil. Había quienes se aferraban a las tradiciones como si fueran clavos en un ataúd. Sin embargo, había un cambio palpable en el aire. Junto a sus aliados, organizó sesiones de diálogo en la casa de uno de los miembros. Abordar el tema de la inclusión, en un ambiente que a menudo se caracterizaba por su resistencia al cambio, era todo un desafío. En la primera reunión, los rostros de los presentes reflejaban la inquietud del desconocido. ¿Estarían dispuestos a abrir sus corazones a nuevas narrativas? Cada sesión se volvía más intensa. Rosa se encontraba en una danza con el miedo. Cuestionaba su valía, el impacto real que podría tener. Pero en medio de la duda, el fuego de su deseo por el cambio iluminaba el camino. Iba notando que cada rostro que se asomaba a su espacio, cada historia compartida nutría su propósito. Pronto, se convirtió en un hilo conductor que unía esas experiencias aparentemente dispares. Sin embargo, la presión aumentaba. El pastor percibía el cambio y no podía ignorarlo. Cuando llegaron los rumores sobre las reuniones clandestinas, sus ojos se posaron sobre Rosa con una mezcla de amenaza y desafío. Un día, se presentó en una de las sesiones, con los miembros de la congregación atónitos ante su presencia. ¿Qué es todo esto, Rosa? ¿Acaso piensas que puedes subvertir la fe con simples palabras? La frialdad de su tono le recordaba a Rosa en qué terreno se encontraba. Pero una chispa de determinación encendió en su interior. Nos estamos subvirtiendo a nosotros mismos, pastor. La fe debe reflejar nuestras realidades, no solo lo que queremos que sean, contestó, con una voz temblorosa pero firme. Aquella intervención encendió la sala. Los murmullos crecieron, y el temor comenzó a aferrarse a los corazones de quienes una vez temieron el cambio. El pastor, visiblemente alterado, se dio cuenta de que Rosa había encontrado su voz, y eso lo aterraba. No podía permitir que eso sucediera. ¿Qué pasaría si su autoridad se desmoronaba completamente? Mientras tanto, Rosa comprendía que había cruzado una línea. La batalla por lo que creía había comenzado de verdad, y no podría dar marcha atrás. Las palabras eran poderosas, pero la acción determinaría su trascendencia. El desenlace de este enfrentamiento sería el verdadero test de su fortaleza, y su futuro dependía de lo que estaba dispuesta a arriesgar. La tensión en la congregación era palpable, y el enfrentamiento con el pastor parecía inminente. Pero algo dentro de ella se iluminaba al pensar que, quizás, el sacrificio valdría la pena. La pregunta que comenzaba a formularse era cómo sortear las consecuencias de tal desafío. Mientras tanto, el pastor planeaba su próximo movimiento, y el eco de la verdad que había comenzado a resonar en los corazones de la congregación contraatacaba la muralla de su autoridad. ¿Permitirá el pastor que el destello de cambio ilumine a su rebaño, o se desatará una tormenta que cambiará el rumbo de todos? Rosa sabía que el resultado de esta batalla no solo cambiaría su vida,
sino que también podría cambiar el futuro de quienes se atrevían a escuchar. Las reuniones de diálogo se convirtieron en un refugio para aquellos que deseaban explorar sus verdades ocultas. Rosa sintió cómo su responsabilidad se tornaba una carga pesada y liberadora a la vez. Cada sesión era un acto de valentía, y aunque el aliento del temor siempre estaba presente, un fervor renovador la mantenía en movimiento. Sabía que cada conversación podía ser el principio de algo grande, pero también podía desencadenar una tormenta. Rosa tomó un cuaderno y comenzó a escribir reflexiones después de cada encuentro. Era un registro de los temores y sueños compartidos. Sintió que pergeñar esos sentimientos la fortalecía. Sus palabras se transformaban en compromisos genuinos tanto para ella, como para aquellos que se atrevían a abrirse. Sin embargo, en cada página, el eco del pastor se aferraba a su mente, amenazando su confianza. La imagen de su mirada cortante regresaba con fuerza cada vez que dudaba. ¿Cómo puedes estar tan segura, Rosa?, se preguntaba a sí misma. ¿Qué te hace creer que tienes el poder de cambiar algo tan arraigado? En sus momentos de reflexión, cuestionaba la validez de su propósito. Pero cada rostro que había compartido su historia le devolvía la fortaleza. El resquicio de esperanza en sus ojos le recordaba que lo que estaba haciendo merecía la pena. Las sesiones comenzaban a atraer más personas, lo que alimentaba su entusiasmo, pero también su ansiedad. A medida que la multitud crecía, la resistencia del pastor se tornaba más agresiva. Algunos miembros de la congregación comenzaron a manifestar su descontento, insinuando que el camino que Rosa estaba trazando era peligroso, como si ella avanzara vertiginosamente hacia un abismo del que no habría retorno. Una semana, mientras se preparaba para la reunión, Rosa percibió que las paredes de su mundo comenzaban a cerrarse. Recibió un mensaje anónimo que decía: «Es mejor no jugar con fuego, o te quemarás». Aquellas palabras no solo la hicieron temer por su seguridad, sino que también activaron un instinto de supervivencia que la instó a ser más astuta. Comenzó a planear estrategias para sortear los obstáculos, no solo del pastor, sino de aquellos que plantaban dudas en su camino. En medio de ese caos interno, hubo un momento revelador. Un miembro de la congregación que había sido un simple espectador hasta ese momento, se levantó y compartió su experiencia de sentirse señalado por la fe. Sus palabras resonaban con la angustia y la liberación que Rosa había sentido. Era el tipo de conexión que ella esperaba construir, una red de apoyo en la que nadie quedara atrás. Aquella intervención la hizo comprender que su misión era más que un proyecto personal. Se trataba de una verdad que necesitaba ser difundida. Con renovada determinación, decidió que debía concretar su visión, una reunión a la que todos pudieran asistir sin prejuicios. Comenzó a esbozar un plan, un espacio donde se pudiera hablar sin temor de ser juzgador, evitando al máximo la confrontación directa con el pastor. Sabía que la confrontación sería inevitable, pero manejar el tiempo y el espacio era crucial. Ya no podía simplemente reaccionar. Necesitaba anticiparse, ser astuta, preparar su terreno en lugar de esperar ser atacada en su campo. Las cartas que había estado escribiendo se transformarían en una guía para mediar conflictos. Una propuesta que mostraría que el cambio no necesariamente tenía que significar una ruptura total con su fe, sino una evolución. Sin embargo, en lo profundo de su mente, sentía que se acercaba un enfrentamiento inevitable. Sabía que el pastor no estaba dispuesto a soltar el control fácilmente. La tensión se había vuelto el telón de fondo de su vida. En la próxima reunión planeaba revelar su nueva propuesta, pero un mensaje recibido esa mañana la inquietaba. Alguien le había soplado que el pastor había tomado medidas drásticas para silenciar el cambio. La inquietud crecía como una tormenta inminente, y Rosa se encontró atrapada entre el deseo de avanzar y el temor a las consecuencias. Los corazones que habían comenzado a latir junto al suyo eran vulnerables. De repente, la realidad de impacto se convirtió en tangible y urgente. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que ella había previsto.
¿Qué ocurriría si su propuesta no solo fallaba, sino que desataba una ira que nadie había anticipado? Rosa respiró hondo, sintiendo el peso de aquella decisión. Había llegado el momento de revelar su plan, pero también de prepararse para la reacción del pastor. El eco de su voz resonaba en su mente, y una pregunta retumbaba en su interior. ¿Estaba lista para enfrentar no solo su propia verdad, sino la del pastor y su congregación? A medida que las luces comenzaron a apagarse en la sala, se sintió presa de un profundo silencio. Un silencio que gritaba con la urgencia de la transformación. La tensión en la sala era palpable. Rosa se sintió expuesta, como si cada par de ojos la examinara. Había preparado minuciosamente su propuesta, pero ahora se preguntaba si estaba realmente lista para enfrentarse, no solo al pastor, sino a la comunidad que había comenzado a crear. Mientras se sentaba al frente, repasó en su mente los pasos que había tomado hasta ese momento. Había tejido una red de apoyo, una estructura que comenzó desde sus simples pero profundas sesiones de diálogo, y se había transformado en un movimiento personal, uno que empezaba a desafiar las normas que había considerado inamovibles. La convicción de que el cambio era posible ardía dentro de ella, pero el miedo a la reaccionaria oposición del pastor nublaba su visión. Al inicio de la reunión, Rosa tomó un sorbo de agua, tratando de calmar el nerviosismo que le invadía. La sala estaba llena. Había rostros conocidos, y otros que aún le eran ajenos. Nunca antes había presenciado tanta convicción en sus seguidores, pero su mirada se perdía en el inmenso peso de la incertidumbre. «Hoy estamos aquí para hablar de un camino diferente», comenzó. Su voz temblaba ligeramente. «Un espacio donde podamos compartir abiertamente nuestras historias y sentimientos, donde cada uno pueda ser escuchado, sin juicio ni miedo». Los murmullos comenzaron a emitir desde la audiencia. Rosa continuó. «Sé que algunos pueden estar preocupados por el cambio. Entiendo la resistencia que puede provocar, pero quiero que sepamos que el crecimiento nunca ha sido fácil. Sin embargo, cada uno de ustedes tiene el derecho a ser escuchado». Mientras hablaba, un hombre mayor levantó la mano. No era un desconocido. Era un colaborador del pastor, alguien que siempre había estado a la sombra del líder. Rosa sintió que su pulso se aceleraba. ¿Sería esto otra confrontación? El hombre se levantó y con una voz temblorosa expresó: ¿Y si este cambio nos aleja de lo que conocemos? La enseñanza del pastor ha sido nuestra guía por tanto tiempo. El temor reverberó en la sala. Cada persona contenía la respiración. Este era el enfrentamiento que Rosa había estado anticipando. Sentía el desafío en cada sílaba, pero no era el momento de retroceder. No pretendo cuestionar la enseñanza del pastor. Mi intención es incluir voces que a menudo quedan en silencio debido al temor al juicio. Sería un error asumir que solo existe un camino correcto. El hombre la miró fijamente, como si sopesara sus palabras. Su semblante era de duda, y en su mente Rosa analizaba la situación. Era este el punto de quiebre que había estado buscando. A medida que la reunión continuaba y más miembros comenzaron a compartir sus experiencias, algo cambió en Rosa. Cada historia que se relumbraba bajo el peso del dolor fue una chispa que encendió un fuego en su interior. Cuando quedó claro que sus palabras estaban resonando en otros, la luz de la sala pareció brillar aún más intensamente. Ella no solo estaba hablando, estaba creando un espacio de transformación. Sin embargo, una voz familiar interrumpió. Era el pastor quien había estado observando en silencio desde el fondo. Su rostro se había tornado sombrío. «Rosa, esto es peligroso. No puedes abrir la puerta a la confusión y la insurrección. Has cruzado la línea». El aire se volvió denso y el tiempo parecía detenerse. Rosa se dio cuenta de que la confrontación era inminente. Tenía que elegir sus palabras con cuidado. Debía responder desde el miedo o desde la convicción de sus ideales. «Podrías verlo como insurrección», dijo ella, «pero yo lo veo como una oportunidad para crecer y evolucionar. Solo si compartimos nuestras verdades más profundas, podemos encontrar un camino hacia el entendimiento». El pastor se acercó,
Su mirada era un desafío directo. ¿Estás dispuesta a sacrificar todo por esta verdad que has creado? La sala permaneció en un silencio inquietante. Las miradas se alternaban entre Rosa y el pastor. En ese momento se preguntó si su búsqueda de autenticidad iba a costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. El impacto del escenario frente a ella era desorientador, como si el destino de su misión pendiera de un hilo. Rosa sintió la presión de la decisión. Cada palabra y cada elección podrían ser determinantes. Mientras la atmósfera se cargaba de tensión, surgió una revelación inquietante. Lo que había comenzado como un deseo de compartir, ahora era un acto de rebelión. El momento de la verdad estaba ante ella, y se preguntaba si estaba lista para lo que vendría a continuación. ¿Abandonaría su lucha por el cambio? ¿O enfrentaría al pastor y las fuerzas que intentaban silenciarla? La respuesta se convirtió en una urdimbre de emociones heladas. Sin saber qué camino tomar, Rosa dio un paso al frente. Rosa sintió que el aire se espesaba mientras la atención del público se concentraba en la confrontación que había comenzado a gestarse. La tensión se manifestaba en cada rincón de la sala. No podía retroceder. Sabía que su viaje hacia la verdad había evolucionado en algo más grande que ella misma. Lo que había empezado como una búsqueda personal se había transformado en un movimiento donde muchas voces habían comenzado a resonar. Mi intención nunca ha sido crear discordia, comenzó, el eco de su voz resonando con firmeza. Lo que he buscado es un espacio donde todos podamos ser escuchados y ser vistos en nuestras luchas, y eso incluye reconocer que no todos han tenido el mismo acceso a la luz. El pastor la miraba con desdén, pero había algo en su mirada que mostraba un leve atisbo de inseguridad. ¿Y qué posibilidad de futuro podría existir en la fragmentación de nuestra fe?, replicó, intentando recuperar el control de la narrativa. ¿No te das cuenta, pastor? La verdadera fuerza de la comunidad radica en su capacidad de adaptarse, de crecer y de aprender de las distintas experiencias de vida. Las historias que hemos acallado son parte de la fe que intentamos construir juntos, contestó Rosa, su corazón palpitando mientras sus palabras llenaban la sala. Mira a tu alrededor. Cada uno de nosotros ha traído aquí una historia, un sufrimiento, una lucha. El hecho de que muchos sientan miedo al expresar sus vivencias no hace que éstas dejen de existir. La fe que pretendes proteger se está deteriorando porque ignora el dolor de tantas personas que no pueden hablar, continuó Rosa, su voz resonando con una autenticidad que la llenaba de confianza. A medida que se dirigía al público, comenzó a notar que la atmósfera cambiaba. Algunos de los asistentes parecían más receptivos. Sus rostros mostraban signos de reflexión, como si comenzaran a cuestionar las viejas enseñanzas que habían dado por sentadas. Rosa vio el poder en las palabras y de alguna manera eso la revitalizaba. El pastor, sintiendo la presión crecer, se debatía entre el miedo y el desafío. Las normas que había defendido toda su vida, las creencias que parecían inquebrantables, comenzaban a tambalearse. Esto es el principio de una disolución. Debes ser responsable con lo que has comenzado aquí, advirtió, visiblemente molesto. En cambio, estoy aquí para ser responsable por mí y por los que no tienen voz, respondió Rosa con claridad. Su mirada se mantuvo firme en la de él, desafiándolo a cuestionar su propio papel como representante de una fe que, según ella, ya no servía a todos. Si este grupo tiene que elegirse entre la fe y la verdad, entonces quizás hemos llegado a un punto que requiere una reevaluación, añadió, empoderando aún más su resolución. Esta lucha no solo es mía. La transformación será el reflejo de todos los corazones que encontré heridos entre nosotros. Solo la apertura puede traer sanación. Una nube de murmullos recorrió la sala. Alguien se levantó y expresó: ¿qué implica esto para aquellos que nos han guiado hasta hoy? ¿Estamos traicionando nuestra tradición? Rosa sintió una mezcla de responsabilidad y compasión. No se trata de traicionar, sino de crecer. Si seguimos ignorando cómo se siente cada miembro de la congregación,
continuaremos perdiendo lo más esencial de nuestra humanidad. La fe tiene que evolucionar, argumentó con energía renovada. El pastor cambió su enfoque, intentando dividir a la sala. ¿Es esta la actitud que queremos promover? ¿Desafiar al líder? ¿No pensaría que esto solo sembrará división entre nosotros? La respuesta de Rosa fue instantánea. ¿Y si el verdadero desafío está en mirar hacia adentro, en cuestionar lo que hemos tomado como verdad sin dolor? Puede que nos asuste mirar nuestros lados oscuros, pero solo enfrentándolos encontraríamos auténtica luz. Rosa estaba llegando al núcleo de su mensaje. Sabía que empezar a abrir ese espacio podía traerle consecuencias graves, pero su convicción era inquebrantable. El crecimiento que anhelaba ardía en su interior. A medida que las miradas se cambiaban entre los asistentes, inquietud y curiosidad llenaron el aire. Ella miró a cada rostro, sintiendo que sus palabras comenzaban a sembrar posibilidades. Comprendía que este viaje era de todos, y no solo suyo. Aquel intercambio podía convertirse en un momento decisivo, solo cuando nos permitamos ser auténticos, ser quienes realmente somos, podremos honrar nuestra fe y crecer. La comunidad debe ser un espacio inclusivo, donde las diferencias no se oculten, sino se celebren, expresó Rosa, sintiendo que su voz se fortalecía con cada palabra. En ese instante, el pastor y su dogma comenzaban a desvanecerse y la atmósfera se llenaba de una esperanza renovada. Más miembros de la congregación se animaron a alzar su voz, compartiendo sus propios sufrimientos y desafíos. Las historias y emociones se entrelazaban como hilos de un tapiz vibrante que, quizás, estaba comenzando a tejerse ante sus ojos. El pastor, ahora intensamente cuestionado, se aferraba a su antigua autoridad. Pero Rosa supo que la verdad que había desatado no se podía reprimir. Este era el momento que había esperado y servido como catalizador para un cambio profundo. La confrontación continuaba. Ella estaba lista para el desenlace. La gran revelación estaba a solo un paso. La conexión que había formado con cada historia contada era una colisión de valentía. Su lucha personal no solo estaba transformando su vida y las vidas de aquellos a su alrededor, sino que también se estaba desafiando a sí misma a levantarse y reconocer su fuerza. La lucha por la voz de su identidad apenas estaba comenzando, y entendía ahora que su vulnerabilidad era un arma poderosa. El pastor, sintiendo que había perdido la batalla, trataba de recomponer su nombre. Pero Rosa sentía que su corazón latía en armonía con aquellos que le precedían. Estaba lista para tomarse ese momento como un triunfo, no solo suyo, sino de todos los que se habían atrevido a reconocer su dolor, quienes habían osado construir un futuro diferente, uno donde pudieran bailar en luz. Así, una nueva historia comenzaba a tejerse, una en la que la valentía se unía, donde cada voz resonaría, y el cambio no sería solo un sueño, sino una realidad que estaba por comenzar. La vida de Rosa había cambiado, no solo por su confrontación o por un momento de valía, sino porque había ofrecido un camino. El viaje no concluyó en aquel lugar, estaba lejos de terminar. Había dado un paso decisivo en el camino hacia su verdad y en el proceso, había iluminado el sendero para otros. Su historia de empoderamiento y autenticidad era la chispa que encendería un fuego aún mayor de transformación personal y colectiva. Estaba lista para enfrentar cualquier reto que viniera, porque por primera vez, sentía que su voz no solo importaba, sino que tenía poder. Era momento de celebrar. Un paso enorme había sido dado, y el camino por delante prometía estar aún más lleno de luz y claridad. Ahora, escucha. Si te ha inspirado esta historia de transformación, necesitas suscribirte ahora para no perderte ninguna de nuestras próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora y ayuda a alimentar nuestro algoritmo. Tu apoyo hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Tu opinión cuenta y queremos saberla. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Esto es un llamado a todos los verdaderos fans de historias de superación personal. Su apoyo es fundamental para seguir creciendo juntos.